Desde el Centro Quiropráctico Rodolfo Brambila, hoy vamos a compartir con todos ustedes un micro más de salud. Rodolfo, es un placer visitarte. Bueno, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de quiropraxia y del cuidado de la columna. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por venir y bienvenidos. Vamos a comenzar con preguntas frecuentes que tienen que ver con esta disciplina y el uso que se le da. Y vamos a arrancar con el tema de los deportistas para saber si es aconsejable o no el uso de la quiropraxia en deportistas. Bueno, esa pregunta es muy buena. Hoy en día la quiropraxia se está usando mucho en los deportistas, sobre todo en los deportistas de élite. Uno está viendo, sobre todo en televisión, en las grandes ligas de fútbol, en las grandes ligas de básquet, en el tenis, en el campo de deporte se ve cómo los quiroprácticos actúan sobre los deportistas y los corrigen. La importancia de la quiropraxia en el deporte es, bueno, volviendo a los conceptos básicos de la quiropraxia, el cuerpo, mientras mejor esté tu columna, va a funcionar mejor. Los deportistas es fundamental que la columna esté bien para que todos los impulsos nerviosos lleguen a todas las partes del organismo, a todos los músculos, para que lo que es la parte biomecánica, para lo que es la coordinación, para todo lo que es la parte atlética, funcione bien en el organismo. Entonces es tan importante que la columna esté bien, por eso es importante que no tenga subluxaciones. Acuérdense que la quiropraxia lo que hace es corregir subluxaciones. Los deportistas van a tener mejor rendimiento, eso está comprobado científicamente. Han hecho estudios entre los deportistas que se hacen quiropraxia y los que no se hacen. En el mismo deportista haciéndose y no haciéndose quiropraxia, los rendimientos que tienen. Está comprobado que las recuperaciones son más rápidas también en lo que es al tema de la fatiga muscular de los deportistas. Tienen recuperaciones mejores después de hacerse quiropraxia que cuando no se hacían. En general, la quiropraxia, al corregir la subluxación, le hace al deportista que biomecánicamente se sienta mejor, más libre, con más movimiento sobre todo con más rendimiento. En el caso de los deportistas de élite o deportistas en general, que son personas que suelen justamente tener el tema de salud más controlado por esta disciplina, por el deporte y demás, vamos a ver casos que no tengan que ver con gente que esté tan controlada, sino con gente que usualmente hace algún chequeo. Para venir yo a tomar sesiones de quiropraxia necesito que alguien a mí me haga una recomendación, me derive. ¿Cómo es la primera visita? ¿Necesito ser justamente derivada por otro profesional o no hace falta? Bien, esa es la pregunta que hacen principalmente cuando llaman por teléfono, consultando por qué es la quiropraxia, cómo llegar al consultorio. Los pacientes pueden venir de distintas formas, ¿sí? Yo te digo lo que pasa en mi consultorio, la mayoría de los pacientes no vienen derivados de profesionales, o sea, vienen porque se enteraron, porque vieron tu programa, porque un vecino le comentó, un familiar le comentó y vienen, ¿sí? Y otros sí vienen derivados por profesionales médicos o por otros profesionales de la salud por ahí que se interiorizan en lo que es la quiropraxia, entonces ahí derivan los pacientes, pero la mayoría vienen solos, sin ninguna derivación. Pueden venir, llamar por teléfono y pedir un turno. Otra pregunta que se me ocurre que puede ser frecuente tiene que ver con las hernias de disco, que es una dificultad bastante común en las personas. ¿Se trata con la quiropraxia la hernia de disco? Es otra pregunta muy frecuente en el consultorio. Yo siempre explico lo mismo. La quiropraxia lo que hace es corrige subluxaciones vertebrales, no trata patologías ni enfermedades, solamente acomoda la columna. La hernia de disco es un problema que pasa cuando el disco se lesiona porque hay una mala biomecánica, porque hay una subluxación, empiezan a haber distintas cargas en la columna y entonces el disco se lesiona. ¿Qué pasa? Se hace como una pancita, se produce, esto es una hernia de disco, si lo puedes enfocar bien ahí cerquita, se produce la hernia, ¿no? La hernia que hace por lo general pinza o aprieta el nervio y por eso produce dolor. La quiropraxia lo que hace va a corregir la subluxación, no es que va a tocar la hernia de disco ni va a corregir la hernia. Mientras la columna trabaje biomecánicamente mejor, esa hernia también va a trabajar mejor y en muchas posibilidades esa hernia se termina solucionando. Pero lo que hace la quiropraxia es acomodar las vértebras para que la columna trabaje mejor, ¿sí? Corregir la subluxación. Después automáticamente la columna trabajando mejor, el resto va a funcionar mejor también. Si hablamos de síntomas comunes que tienen tus pacientes o síntomas con los cuales llegan al consultorio por primera vez, ¿cuáles serían? Bien, eso también es importante porque nosotros le explicamos, la quiropraxia no trata síntomas, simplemente corrige la columna, pero los síntomas más comunes que puede producir cuando hay subluxaciones vertebrales son muchísimos, ¿no? Pero los más comunes son a nivel cervical, los dolores de cabeza, los mareos, el vértigo, las náuseas, la cervicalgia, que es el dolor en el cuello, la cervicobraquialgia con dolores irradiados hacia los brazos, adormecimiento de las manos, zumbidos de oído. Esos son todos síntomas que puede producir la zona cervical. Algunos de los síntomas de la zona dorsal son los dolores típicos en la espalda, entre medio de los omóplatos,
Los síntomas lumbares, que también son muy comunes, son las lumbalgias, son todos los dolores irradiados que tiene afectado el ciático, o sea la ciatalgia, adormecimiento en las piernas, hormigueo. Todos esos son síntomas muy comunes y que son los más comunes que la gente viene acá al consultorio. Bueno, Rodo, como siempre es un placer visitarte, porque siempre son muy provechosos para nosotros, para quienes ven los micros, todos los conceptos que nos vas dando cada vez que renovás estas visitas y estas entrevistas. Quedaría simplemente que recuerdes vías de contacto, lugares en los que estás atendiendo para que todo el público que hoy está viendo esta entrevista pueda hacer la consulta de modo personal y también comenzar a vivir una vida más sana, con una salud más integral a través de la quiropraxia. Siempre recordar que en los quiroprácticos lo que hacemos es buscamos interferencias nerviosas para corregirlas. ¿Sí? La subluxación produce una interferencia nerviosa. Entonces, mientras todos tengamos la columna en mejor estado, nuestra salud va a funcionar mejor. Bueno, las vías de comunicación son los teléfonos acá de Crespo, 40 78 292 o el celular 156 204 378. Estamos acá en Sarmiento, 1372, así que cualquier cosa, cualquier consulta pueden llamar por teléfono.